Muy buenos días a todos. No voy a extenderme en el capítulo de nombramientos, los tendrán ustedes en la referencia del Consejo de Ministros, por cuanto no afectan al primer nivel de la organización administrativa, y voy a entrar directamente en algunos de los asuntos más importantes que han sido acordados hoy en el Consejo de Ministros. Como bien conocen, en las últimas semanas, bueno, en todas las semanas, porque este Gobierno tiene 100 días de vida, se han ido aprobando en los consejos de ministros diferentes reformas estructurales. Hoy presentamos la tercera de ellas. Como bien conocen, se ha aprobado una reforma estructural para la austeridad que se concreta en el acuerdo de no disponibilidad de 30 de diciembre del año 2011 y en el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En segundo lugar, la semana pasada aprobamos un Real Decreto Ley para el saneamiento del sector financiero que se discutirá esta semana, se convalidará en las Cortes Generales. Pues bien, en el Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado la tercera de las grandes reformas estructurales que plantea este Gobierno, que es la reforma laboral. Es una reforma importante, es una reforma de calado y es una reforma completa. Me atrevo a decir que marcará un antes y un después en lo que ha sido la legislación laboral de nuestro país. Es una reforma que, como las tres anteriores, que como todas las reformas estructurales, tiene por objetivo crear las bases que permitan volver a crecer y crear empleo. Como digo, es una reforma necesaria, pero no suficiente en ese procedimiento, en ese proceso de recuperación de nuestra capacidad para crecer y para crear empleo, y que se incardina en ese conjunto de reformas estructurales, la austeridad, la liquidez, la reforma del sistema financiero que nuestro país precisa para ganar competitividad, para volver a crecer, para volver a generar puestos de trabajo. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esta reforma? La ministra de Empleo trasladará después los contenidos concretos. En primer lugar, facilitar la contratación, facilitar que se contraten nuevos trabajadores en este país, con especial atención a los jóvenes, a los parados de larga duración y a las personas que tienen cargas familiares o dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. En segundo lugar, es una reforma que busca la estabilidad en el empleo, que potencia los contratos indefinidos frente a la contratación temporal. En tercer lugar, es una reforma que busca flexibilizar el marco de la empresa para que el despido sea siempre el último recurso y, a ser posible, para que se evite el despido. Es una medida que cambia el esquema de la formación profesional en nuestro país para vincular formación profesional a la empresa y para lograr que la formación profesional lo sea a lo largo de toda la vida del trabajador. Es una reforma que también busca atajar las causas de la economía sumergida y encontrar soluciones que permitan aflorar esos puestos de trabajo con plenas garantías y derechos de los trabajadores. Y, por último, es una reforma que busca apoyar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, como los grandes generadores de empleo en nuestro país. Como saben, dan empleo a más del 90% de los trabajadores. Voy a poner un único ejemplo que sirve de explicación de uno de estos objetivos. Quizá una de las principales medidas, si no la principal, de esta reforma laboral es que se crea un contrato indefinido para emprendedores. Un contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores que busca potenciar la contratación por parte de los que constituyen el tejido empresarial principal de nuestro país. Un contrato en el que además se incluirán como novedades dos que me parecen fundamentales. Una deducción de 3.000 euros en la contratación del primer trabajador menor de 30 años para fomentar la contratación de gente joven que se incorpora al mercado de trabajo y, en segundo lugar, que permite, y esto es muy importante, que ese trabajador al que saquen de desempleo pueda cobrar durante un tiempo el 25% de la prestación por desempleo y el empleador deducirse el 50% de lo que le restaba por cobrar en el término de un año. ¿Con esto qué se busca? Rescatar trabajadores de la situación de desempleo, buscar
nuevos mecanismos para fomentar esa contratación. Ahora la ministra de Empleo les detallará esta y otras muchas medidas que van en esta reforma laboral, que, como digo, es una reforma completa, una reforma equilibrada y una reforma importante, y que busca atajar los problemas de la contratación, de la precariedad en el empleo, los problemas de quienes se hallan en una situación de desempleo y a quienes tenemos que proteger e incentivar para que puedan obtener o tener una oportunidad de trabajo. Hay dos temas que están incluidos en este Real Decreto Ley para la reforma del mercado laboral, que tienen relación con el mercado laboral, pero que también lo tienen con dos reformas estructurales que plantea el Gobierno. Con la reforma del sector financiero de la que hablamos la semana pasada y con la reforma del sector público empresarial que, como ustedes saben, está abordando el Gobierno. La primera de ellas es que se incluye en este Real Decreto Ley una limitación a las indemnizaciones por cese de actividad de los directivos de las entidades de crédito. Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, no podrán superar la menor de las siguientes cuantías: 2 veces las bases máximas resultantes de las aplicaciones de las reglas que vimos la pasada semana, o bien 2 años de la remuneración fija estipulada. La menor, es decir, se establece un límite de 2 años a la indemnización que van a cobrar cuando cesan su actividad. Pero lo que es más importante, cuando ese directivo haya sido objeto de un expediente sancionador, conforme a la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria, su cese será considerado como un despido disciplinario y no tendrá derecho al cobro de indemnización de ningún tipo. Ese directivo de banca que haya llevado o que haya colocado a su entidad en tal situación que le haya llevado a ser sancionado con arreglo a la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria y en los términos previstos en ella, no tendrá derecho a cobrar ninguna indemnización. En segundo lugar, adelantamos en este Real Decreto Ley una medida que busca redimensionar el sector público empresarial y, fundamentalmente, dar un trato legal adecuado a los ceses de los directivos contratados por las empresas públicas. En el siguiente sentido: los directivos de las empresas públicas que cesen en su actividad tendrán exclusivamente la siguiente indemnización: 7 días de trabajo por año trabajado con un límite de 6 mensualidades. Pero si ese directivo tenía una relación previa con la Administración, era funcionario o otra relación de carácter estable con reserva de puesto de trabajo, no tendrá derecho a ninguna indemnización por cuanto vuelve a su actividad habitual con anterioridad a ocupar dicho puesto. Estas son dos medidas que tienen contenido laboral, aun cuando están vinculadas a otras dos reformas estructurales que está poniendo en marcha el Gobierno. También les voy a informar de otros dos temas que se han aprobado en Consejo de Ministros y que son, a nuestro juicio, importantes para su conocimiento. En primer lugar, hace referencia al Lorca y al plan especial del Lorca después de lo acaecido tras el terremoto. En la última reunión de la Comisión Mixta de 5 de diciembre de 2011 se aprobó la propuesta de resolución favorable de concesión de ayudas para la reconstrucción, rehabilitación o reparación a 468 afectados cuyas viviendas habían sufrido daños, y hoy se aprueba la correspondiente cobertura de crédito necesario para que el Ministerio de Fomento pueda hacerse cargo del pago de la parte que le corresponde, 1.596.912,67 euros. En segundo lugar, se ha aprobado en el seno del programa Impronta un conjunto de ayudas que superan los 12 millones de euros, cumpliendo el compromiso con el apoyo a la investigación. En este programa se financian grandes proyectos de investigación industrial de carácter estratégico que permiten llevar a cabo tecnologías novedosas a nivel internacional y en sectores tan importantes para nuestra economía como la energía, el medio ambiente, el cambio climático, la biotecnología, la salud y alimentación, el transporte, la tecnología de la información y de las telecomunicaciones. Creemos que es un elemento clave que genera valor añadido y que fundamentalmente permite mejorar nuestra competitividad. Y, por último,
Les confirmo, como han sido ustedes informados, que el presidente del Gobierno se reunirá con el líder de la oposición este miércoles por la mañana y en esta reunión se abordarán asuntos clave para esta legislatura, cuáles son la agenda de reformas estructurales que está planteando el Gobierno y, en segundo lugar, la necesaria renovación de órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Radio y Televisión Española, que están pendientes de renovación y que entendemos que debe producirse con carácter urgente y necesario tanto por sus propios problemas de funcionamiento como por la necesidad entre todos de trabajar para devolver la vida normal y cotidiana a nuestras instituciones fundamentales en nuestro país. Le doy la palabra a la ministra de Empleo para que traslade los principales contenidos de la reforma laboral.